Hola chicos, en este video vamos a mirar el concepto de polimorfismo en C++. Bueno, primero que todo entonces definamos el concepto o el término polimorfismo. Pues en este caso entonces polimorfismo significa múltiples formas. Está ligado entonces a que en este caso un método tenga entonces múltiples maneras entonces de implementarse. Ya entonces, haciendo una definición un poquitico más centrada en lo que es la parte de la orientación a objetos, entonces es la propiedad que tienen los objetos para comportarse de forma diferente ante el mismo mensaje. Es decir, una función puede hacer que ocurran distintas acciones, dependiendo del tipo de objeto que se invoca. Bueno, por ejemplo, pensemos en la siguiente situación. Tenemos entonces que toda figura en dos dimensiones, bien, se le puede calcular el área, pero el área se calcula de forma distinta dependiendo del tipo de figura. Es decir, dependiendo pues, del tipo de objeto que se esté declarando y que esté llamando al método calcular área. En ese sentido, el polimorfismo está ligado al concepto de herencia, ya que todas las clases de la jerarquía definirán la misma función calcular área, pero con distinta implementación. Entonces, ahí es donde se aplicaría pues, el término polimorfismo. Entonces, tenemos un mismo método, pero que tiene muchas formas de implementación. Al hablar entonces de polimorfismo, tenemos que entonces también mirar la parte de las funciones denominadas virtuales o virtual. Para implementar el polimorfismo es necesario declarar la función que es común para todas las clases de la jerarquía de herencia como virtual o virtual y llamarla a través de un apuntador o referencia de la clase base. Entonces aquí tenemos que implementar o utilizar el concepto pues de cómo se declara un objeto y cómo entonces lo podemos declarar como puntero o como referencia. De esta manera, entonces el lenguaje o C++ en este caso elige en forma dinámica la función correcta para la clase a partir de la cual se instanció el objeto. En el ejemplo anterior, la función calcular área sobrescrita en una clase derivada o una clase hija tiene la misma firma y el mismo tipo de error de retorno que la función declarada en la clase base. Es decir, cuando hablamos de la misma firma es que en la superclase se haya declarado el método y que las subclases o las clases hijas tengan que volverlo a definir a sí mismo, con el mismo tipo de retorno, el mismo nombre y los mismos argumentos. Por lo tanto, al declarar la función de la clase base como virtual, podemos sobreescribir esa función para permitir el comportamiento polimórfico en las subclases hijas. ¿Cuál es la sintaxis para declarar una función virtual? Entonces, simplemente se le antepone la palabra virtual al prototipo de la función que va a estar declarada en la superclase. Bien. Entonces, pensemos en que en este caso tenemos una superclase, por ejemplo, figura 2D, y entonces a cualquier figura 2D se le puede calcular el área. Entonces, esa superclase va a definir entonces el método calcular área como virtual. Y para llamar a ese método, entonces tenemos que hacerlo por medio de un objeto de la clase derivada, ¿bien? Que tiene que tener un apuntador hacia la clase superclase o hacia la clase pues base. Por ejemplo, en este caso entonces aquí tenemos dos objetos de la clase pues figura cuadrado y figura círculo que están referenciándose hacia que todas son figuras. Entonces, por medio del apuntador, o por medio de la flechita, en este caso, entonces podemos llamar al método calcular área. Y el compilador ya sabe en este caso, entonces, hacia qué método calcular área estamos haciendo alusión específicamente, dependiendo del tipo de objeto que lo esté llamando. En este caso, entonces, el programa elige la función calcular área correcta de la clase derivada en forma dinámica, es decir, en tiempo de ejecución, con base en el tipo de objeto que esté llamando a el método. Pensemos entonces en lo siguiente. Vamos a implementar una jerarquía de herencia que permita representar la figura en dos dimensiones, cuadrado, rectángulo, paralelogramo y círculo. Para cada una de ellas es necesario calcular el área. En este caso se declara una superclase llamada figura 2D. Todas son figuras 2D, que definirá una función virtual calcular área, que será sobrescrita por las clases
cuadrado, rectángulo, paralelogramo y círculo. Claro, obviamente entonces a todas se les puede calcular el área, pero el cálculo es diferente para cada tipo de figura. Entonces ahí es donde aplicaríamos la parte del polimorfismo con ese método calcular área. Tenemos entonces esta jerarquía de clases, una superclase llamada figura 2D que declara entonces como atributos a el área de tipo doble y esa área es de tipo protegida. Bien, entonces recordemos lo que vimos en el video anterior con respecto a los modificadores de acceso. Entonces, en este caso, cuando yo declaro un atributo de tipo protegido, quiere decir entonces que las clases derivadas o las clases hijas pueden hacer uso de ese atributo de manera directa. Bien, entonces tenemos también nuestro método calcular área como virtual. Los métodos y el constructor de la clase figura 2D están declarados entonces como públicos. Entonces aparece el símbolo del más adelante. Y tenemos entonces un método obtener área, que va a ser entonces compartido o va a ser utilizado por las demás clases que tengamos en la jerarquía. Tenemos una clase círculo que hereda directamente figura 2D, también entonces tiene un método, un atributo, perdón, de tipo protegido, que es para el radio, y su comportamiento y los constructores entonces como públicos. Y también en este caso entonces tenemos el método calcular área. Entonces, como les mencioné anteriormente, el método virtual se declara en la superclase, se le antepone la palabra virtual, pero en adelante las clases derivadas, las clases hijas, pues no se les pone ya la palabra virtual, solamente lo que se hace es hacer la implementación de ese método. Entonces lo que va a hacer círculo es darle una implementación a ese método calcular área. También entonces tenemos la clase cuadrado que hereda directamente figurados de, entonces declara la base también como protegida y declara entonces calcular área como público. Entonces también cuadrado le va a dar una implementación propia a ese método calcular área. Tenemos rectángulo que hereda directamente de cuadrado. ¿Para qué en este caso? Estamos haciendo una referencia en que pues un rectángulo es una especie de cuadrado, por ejemplo. Entonces, como cuadrado ya tiene el atributo base, ¿qué le faltaría entonces a rectángulo? Pues le faltaría solamente la altura. Entonces, hacemos herencia con cuadrado para evitar tener que volver a declarar nuevamente la base y tener que declarar nuevamente pues el método para leer la base, por ejemplo. Obviamente ya pues rectángulo pues también tiene su propio método calcular área. Y finalmente tenemos paralelogramo. Paralelogramo en este caso entonces es un caso especial porque paralelogramo entonces está heredando de rectángulo, un paralelogramo es una especie de rectángulo. Entonces en este caso aquí paralelogramo pues no necesita definir ningún tipo de atributo. Porque ya entonces, ¿qué tiene un paralelogramo? Tiene una base y una altura. Y esos atributos ya los está definiendo las clases que están más arriba en la jerarquía de herencia. Entonces, paralelogramo va a utilizar altura y la base de cuadrado. Bien. Y obviamente en este caso entonces el cálculo del área de un paralelogramo pues es el mismo que se utiliza para un rectángulo. Entonces aquí paralelogramo pues básicamente no necesita hacer pues mucho, solamente pues existir como clase, pero pues ya todas las operaciones y todos los atributos lo están haciendo entonces otras clases de las cuales entonces paralelogramo está haciendo herencia. Entonces paralelogramo hace herencia con rectángulo, pero a su vez rectángulo con cuadrado. Por lo tanto, paralelogramo entonces también tiene una base y obviamente paralelogramo también tiene un área. Bien. Miremos entonces en este caso aquí rápidamente la declaración, cómo nos queda entonces la declaración allá utilizando ya nuestro editor. Bueno, ¿cómo quedaría entonces la superclase? Bueno, tenemos una clase figura 2D, el constructor, el destructor, y tenemos entonces nuestro método virtual, que sería calcular área. Y un método pues para obtener área. Y protegido, entonces en este caso pues el atributo área. Las subclases, tenemos entonces círculo que hereda directamente figura 2D y también entonces declara en este caso calcular área. Tenemos cuadrado que hereda directamente también de figura 2D y también tiene entonces nuestro método calcular área. Rectángulo hereda directamente entonces de cuadrado, también tiene su método calcular área. Bien. Y finalmente, paralelogramo. Paralelogramo entonces está heredando de rectángulo, pero no necesita nada porque ya todo lo está haciendo. En este caso, pues rectángulo o también lo está haciendo cuadrado.
o también lo está haciendo en este caso figura 2D. Entonces, para el logramos se está beneficiando, en este caso entonces, de lo que están declaradas en las clases que hay hacia arriba en la jerarquía de la herencia. Bueno, el ejemplo completo entonces está publicado en el campus como polimorfismo figura 2D. Bien, vamos a hacer nuestra implementación aquí rápidamente. Hacemos un nuevo proyecto de console application. Siguiente. Vamos a llamarlo entonces así como está aquí, polimorfismo figura 2D. Polimorfismo figuras 2D. Bien, siguiente. Finish. Vamos entonces a declarar la primer clase, que en este caso pues es nuestra superclase, que sería entonces figuras 2D. Crear. Correcto. Bien. Ya hemos dicho entonces en figuras 2D que como atributo protegido íbamos a tener entonces a el área. Protegido, vuelvo y repito, ¿para qué? Para que todas las demás clases que heredan puedan hacer uso de ese atributo. Bien, ¿quién más entonces tenemos aquí? Tenemos entonces nuestro método virtual y el obtener área. Entonces venimos acá, ponemos entonces la palabra virtual también. Virtual, voy calcular área. Y tenemos entonces un método que nos permite el poder obtener el área una vez que cada subclase pues haya hecho el correspondiente cálculo. Bien, tenemos entonces acá, vamos a decirle entonces que a nuestro atributo área, vamos a inicializarlo en 0 y vamos a hacer la implementación de nuestros dos métodos. Entonces, el primer método, virtual, bueno, ya a la hora de implementación no se le pone esa palabra, obviamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este caso aquí? Bueno, definimos virtual, perdón, le quitamos el virtual, definimos entonces aquí nuestro método virtual calcular área. Inicialmente, pues aquí, para una figura en 2 dimensiones, como es algo abstracto, no estamos haciendo referencia a ningún tipo de figura en particular, entonces vamos a decirle que también área, pues área vale 0, porque no estamos representando ninguna figura en especial. Y a la hora de retornar, entonces le diríamos simplemente, ¿no? Pues return, bien, retórneme lo que tenga calculado el área. El área pues ya va a ser un cálculo que va a hacer cada clase en particular y vamos a tener también un método pues general para que cualquier clase lo pueda utilizar y se pueda saber cuál es el área de la figura en particular. Bien, bueno, sigamos entonces por acá. Hacemos entonces la declaración de la siguiente clase. Hagamos entonces la declaración de nuestra clase círculo, a que seguiría pues como en la herencia. Entonces nuestra clase círculo necesita entonces definir o incluir, perdón, entonces a nuestra superclase figura 2D para hacer la herencia. Entonces decimos entonces aquí que círculo va a heredar de figuras 2D. Bien, aparte de eso entonces círculo también va a definir entonces sus propios atributos, como en este caso va a ser el radio. En esta entonces también círculo, pues va a definir también, como lo tenemos aquí, va a definir entonces un método para asignar el radio y pues para calcular el área. Entonces aquí tenemos un método para asignar el radio o leerlo y un método para calcular el área. Ya en este caso entonces como círculo es una clase derivada, una clase hija, ya en este caso entonces calcular área ya no sería virtual o ya no sería virtual, porque ya círculo ya le va a dar una implementación. ¿Cuál será la implementación en este caso? Entonces vamos aquí al archivo CPP y decimos lo siguiente entonces. Digamos entonces que a su atributo radio valdría 0. ¿Okay? Y tenemos entonces los dos métodos. Voy a copiarlos de aquí, está más rápido. Entonces tenemos en este caso aquí que
Anteponemos el nombre de la clase. Bien. Y entonces le decimos, bueno, ¿qué necesitamos en este caso aquí para poder asignar el radio? Pues vamos a hacer entonces una lectura. Entonces necesitamos aquí incluir, primero que todo, incluir entonces nuestro archivo de cabecera y Ostrea. Using namespace, dos puntos, std. Bien, ahora sí, entonces le decimos por acá, cout, ingrese el radio y lo leemos. Sein radio. Bien. Y nuestro método calcular área, bien, entonces ya va a ser la implementación. Pero aquí ya estamos aplicando la parte del polimorfismo. Entonces tenemos un método general que es calcular área, pero ya cada figura o cada clase ya va a darle su propia implementación. Entonces sería a el área le asignamos pi, vamos a utilizar pi como 3.1416 por pou, radio al cuadrado, entonces sería con la función de la clase CMAP a el cuadrado. Entonces pi por radio al cuadrado. Necesitamos entonces, para poder utilizar POU, necesitamos entonces nuestro archivo de cabecera también. Nuestro archivo de cabecera CMAP. Listo. Para poder utilizar la función POU. Bien. Bueno, yo voy a colocar un mensajito aquí, no es estrictamente necesario, pero para que vamos viendo a medida que vamos llamando al método calcular área, para que ustedes vayan viendo en este caso, bueno, cuándo se llama un método y cuándo se llama el otro. Vamos a decirle aquí, esto sería entonces llamado a, y coloquémosle así, círculo.calcular área para que sepamos cuándo se llamó específicamente a este método. Y hagamos un salto de línea. Digo, esto es una prueba, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces ya tenemos nuestra clase círculo. Bien, hagamos entonces la otra clase que sería entonces cuadrado. Crear. Bien, ¿quién necesita entonces cuadrado? Necesitamos entonces definir nuestra superclase, incluirla. Entonces sería figuras 2D. Bien. Que va a ser herencia con, en este caso, figuras 2D. Cuadrado que va entonces va a declarar también un atributo de tipo doble llamado base. Y necesita entonces también un método para asignar la base para leerla y un método, en este caso pues, calcular área. Y también entonces va a hacer su propia implementación. Vamos entonces acá a cuadrado. Necesitamos en este caso aquí nuevamente, voy a copiar del anterior. Necesitamos entonces nuestro archivo de cabecera. Ellos crean solamente, no vamos a hacer ninguna operación matemática aquí especial. ¿Qué va a hacer el constructor de cuadrado? Pues va a coger a la base, a su atributo y lo asigna a 0. Cuadrado entonces tiene un método setBase y calcular área. Voy a copiar los mismos de círculo y simplemente pues le cambiamos la implementación. Entonces voy a copiar estos de aquí, le cambiamos el nombre allá. Para hacer más rápido pues aquí el video. Entonces sería, bueno, cuadrado y cuadrado. Tenemos entonces nuestro método setBase. Ingrese la base. Y leemos obviamente entonces nuestro atributo base. Bien. Y aquí entonces tenemos nuestro método calcular área. Ese sí lo dejamos normal, el mismo nombre. Bien, porque esa es la parte del polimorfismo. Entonces digámosle aquí que en el mensajito para que veamos cuando llamamos a uno y al otro, entonces ese sí vamos a ponerlo así. Bien, el área entonces de un cuadrado sería base por la base, el mismo lado. Bien. Listo, ya quedó entonces la implementación de cuadrado. Sigamos. Vamos a hacer entonces la implementación de rectángulo. Rectángulo, ¿qué necesita? Necesitamos entonces en este caso incluir a la clase padre de rectángulo. ¿Quién sería? La clase padre de rectángulo es cuadrado. Bien, entonces en este caso aquí le decimos public
cuadrado. Vamos a heredar de cuadrado. ¿Qué necesitamos entonces en este caso aquí? Necesitamos un atributo de tipo doble para la altura. Entonces aquí rectángulo añade su propio atributo altura. Y ya la base ya la tiene cuadrado. Y el área ya lo tiene entonces figura 2D. Bien, necesitamos entonces nuestro método set para leer la altura. Y nuestro método void pues para calcular el área, para hacer la parte de el polimorfismo. Bien, vamos a rectángulo. Necesitamos entonces nuevamente incluir nuestro archivo de cabecera y Ostrean para hacer el cout. Bien, que va a ser entonces rectángulo a la altura. Le vamos a asignar 0, su propio atributo. Y definimos entonces los demás métodos. Entonces sería asignar altura y calcular el área. ¿Okay? Voy a escribirlos aquí. Bueno, voy a utilizar el mismo imprimir de cuadrado y le cambiamos simplemente el mensaje y el atributo a leer. Ingrese la altura y leemos altura. ¿Cuál es el cálculo del área que tiene entonces un rectángulo? Entonces ya es diferente. A área le asignamos base por altura. Entonces ya cada clase le está dando una implementación diferente a nuestro método virtual que es calcular área. Esa es la parte del polimorfismo. Hacemos entonces nuestra última clase, la más sencilla de todas, que es paralelogramo. Paralelogramo, crear. Bien. Tenemos entonces acá, aquí necesitamos incluir en este caso aquí, paralelogramo va a heredar de rectángulo. Paralelogramo es una especie de rectángulo. Lo que pasa es que pues, el paralelogramo pues, va como esquineado, pues, o va pues como acostadito, pero básicamente el cálculo del área que lo que nosotros estamos haciendo aquí es el mismo. ¿Qué necesita paralelogramo? No necesita absolutamente nada más. No necesita atributo, no necesita nada. Por lo tanto, entonces, su implementación acá pues también va a quedar así. Como no tiene, no tiene atributos, entonces no lo podemos hacer nada aquí. Y tampoco necesita métodos. Simplemente va a quedar así. ¿Bien? Y vamos entonces a nuestro archivo de prueba. ¿Qué necesitamos entonces hacer en este caso acá? Necesitamos incluir todas las clases de las cuales vamos a definir objetos. Es decir, necesitamos incluir a cuadrado. Necesitamos incluir a rectángulo. Necesitamos incluir a paralelogramo. Y necesitamos incluir a círculo. Bien. Entonces vamos a hacer aquí en nuestro main, vamos entonces a definir objetos de cada uno de ellos. Entonces vamos a decirle aquí que esto es un objeto de cuadrado. Bien. Vamos a definir entonces un objeto de rectángulo, a definir un objeto de paralelogramo y a definir un objeto de círculo, como el aquí CR. Bien. Listo, entonces ya definimos nuestros 4 objetos. Normal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues darle los valores, ¿cierto? Hasta el momento ahí no hemos aplicado nada de polimorfismo por el momento. Entonces vamos a leer en este caso entonces set base. Listo. Voy a leer entonces la base para el cuadrado. Voy a colocarle un mensajito antes pues para que vamos viendo, pues vamos diferenciando entre una cosa y la otra. Entonces, estos son los datos de cuadrado. Bien, entonces leemos la información de cuadrado. Todavía no voy a calcular el área porque eso es donde ya tenemos que hacer la parte de el apuntador. Entonces voy a decir en este caso aquí otro mensajito. Estos ya son los datos de rectángulo. Pues con el objeto OBJR.
leemos la base, mire que el método base es de quién, de cuadrado, pero como está haciendo herencia, entonces rectángulo también tiene una base, entonces también lo puede leer. Y con el objeto de rectángulo, entonces también llamaríamos al método altura, para leer la altura. Ese sí es propio de rectángulo. Digamos, vamos a hacer entonces esto mismo, lo voy a hacer para el paralelogramo. Este sería datos de paralelogramo. Entonces sería el objeto P. Y usted dirá, pero es que paralelogramo no tiene nada. ¿Dónde está el método set base? Lo está heredando, en este caso de cuadrado. ¿Dónde está el método set altura? Lo está heredando de rectángulo. Ahí paralelogramo se está beneficiando al máximo de lo que es la parte de la herencia, como aquella característica que nos permite el poder reutilizar código, crear clases con base en otras ya existentes. Y por último, entonces tenemos a círculo. Entonces, copiamos esta de acá y le decimos, bien, datos de círculo. Con nuestro objeto objcr, llamaríamos a nuestro método leer el radio o asignar el radio. Bien, ya entonces hicimos toda la parte de la lectura. Ahora es donde viene la parte de implementar el polimorfismo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Según entonces las diapositivas que vimos es por medio de un objeto de la clase base, que será entonces en este caso figura 2D. Voy a crear entonces un objeto aquí, por ejemplo, fig C, pero este objeto tiene que ser como un apuntador, ¿ok? Y a ese objeto de la figura, voy a crear un objeto aquí para la figura de cuadrado, le vamos a asignar ¿qué? Como referencia, utilizamos el símbolo del ampersand, vamos a referenciar este objeto que está como apuntador, vamos a referenciar el objeto de círculo. Bien. Entonces, para poder implementar la parte del polimorfismo, debemos de hacerlo por medio de un objeto de la clase principal. Es decir, ¿qué significaría esto? Pues que un círculo es una figura 2D. Por lo tanto, entonces hay una referencia en este caso ahí. O toda figura 2D, en este caso entonces podría ser un círculo, un rectángulo, un paralelogramo. Lo mismo hacemos entonces declarando objetos por cada tipo de figura. Entonces, aquí sería la de el cuadrado, bien, que fue el primero que declaramos. Paralelogramo, entonces también hacemos la referencia al objeto paralelogramo. El objeto de, perdón, vamos en orden, de rectángulo, en este caso rectángulo, ahora sí, paralelogramo, bueno, no es necesario pues estrictamente, pero aquí pues como para dar un orden a la aplicación, pero podemos declarar pues un objeto de cualquiera. Y finalmente entonces tenemos el objeto de círculo. Y todos entonces referenciados. Entonces, este es el apuntador que mencionábamos en las diapositivas y esta es la referencia. Entonces, declaramos un apuntador, bien, de la clase base de la superclase y le asignamos una referencia de la clase derivada o de la clase hija. Ya teniendo entonces asignado, bien, cada uno de los objetos, entonces, ¿qué hacemos? Como ya estamos trabajando con un apuntador, con el símbolo del asterisco, entonces cogemos cada objeto y le hacemos con la flechita y entonces ahí podemos llamar al método ya que está haciendo el polimorfismo, que en este caso es calcular área. Entonces, calcular área, bien, es en este caso, ¿cómo sabe el programa a qué método tiene que llamar? Dependiendo de qué, como decía en las diapositivas. Entonces, dependiendo del objeto que lo esté llamando. Entonces, ¿qué objeto está llamando aquí a este método calcular área? Lo está haciendo figura C. Fixe, que es una referencia de OBJC. Y aquí seguimos entonces llamando a los demás. Entonces sería cuadrado, rectángulo del objeto de paralelogramo, llamamos entonces también a calcular área, y del objeto de círculo llamamos también al método calcular área. Esa es la parte, mire, estamos llamando el método calcular área, todos son igualiticos, pero ¿qué se diferencia? Del objeto que lo está llamando, ¿bien? Y hemos de hacerlo con la flechita porque
El objeto fixe, por ejemplo, es un apuntador. Bien. Y finalmente, entonces, pues, utilicemos este CAUD aquí y digamos entonces que vamos a imprimir los datos del área para todos los objetos. Entonces sería en este caso CAUD, digámosle entonces que esto es el área de cuadrado. Bien, pongámosle aquí área de cuadrado. Sería igual a quién. Aquí sí podemos hacerlo directamente pues con cada uno de sus objetos. Entonces sería objeto C punto, objeto C punto, obtener el área. Bien, salto de línea. Esto mismo vamos a hacerlo entonces para probar cuánto nos dio el área de rectángulo. Entonces, por medio del objeto OBJR, llamamos al método obtener área. ¿De quién es el método obtener área? Lo hemos definido en la superclase solamente. ¿Y qué hace entonces ese método? Simplemente lo que hace es retornarnos lo que tenga el atributo área en ese momento y dependiendo del objeto. Sigamos entonces aquí con las demás pruebas. Este sería entonces de paralelogramo. Con el objeto entonces P, llamamos también a su método obtener área. Y finalmente de círculo. Entonces obj cr.obtener área también. Es parecido, ¿no? Como estamos haciendo calcular área aquí. Lo que pasa es que pues ya obtener área no es polimorfismo, porque obtener área solamente está declarado en nuestra superclase. Obtener área no aparece en ninguna otra subclase, en ninguna otra clase derivada. Entonces, eso no sería polimorfismo en ese caso, porque a veces se confunden, ¿no? Pero aquí también está haciendo lo mismo. No. Aquí obtener área es simplemente utilizar un solo método. Calcular área si era entonces varios métodos que están declarados en varias clases. Probemos. Bien, ¿qué nos dice entonces por aquí? ¿Qué clase de paralelogramo no tiene el método setBase? OBJP, miremos aquí, paralelogramo, OBJP, OBJP, a ver, paralelogramo, ¿qué me dice por aquí? Ah, perdón, es que se me olvidó decir en este caso que paralelogramo pues hace herencia, public, rectángulo, ahora sí lo puede compartir, bien, ahora sí, listo, entonces vamos aquí y ejecutamos, bueno, entonces nos está pidiendo primero que todo la información de cuadrado, bien, bueno, digamos que de base 10. Se fue entonces después a pedir la información de rectángulo, digamos entonces que es de base 10 y de altura 5. Paralelogramo, digámosle que es de base 8 y de altura 4, por ejemplo. Datos del círculo, del radio 10. Bien. ¿Qué nos dijo entonces por acá? Nos faltaron mensajitos. Entonces, mire, después de que hacemos ya entonces la asignación de las referencias y los punteros, comenzamos entonces a llamar a nuestros métodos calcular área. Entonces aquí me dijo, mire, el primer llamado con el objeto fixC, estamos llamando ¿a quién? A calcular área de cuadrado. Con el objeto fixR, estamos llamando a calcular área pero de círculo. No nos salió por el siguiente mensaje, vamos a hacerlo nuevamente aquí. Entonces, digámosle que por acá hasta rectángulo lo hicimos, ¿cierto? Ah, no, aquí nos faltó. Entonces aquí rectángulo, vamos a decirle entonces que así como lo estábamos haciendo en cuadrado, vamos a decirle entonces que por acá rectángulo, a decirle, mire, este es el llamado a calcular área, pero ¿de quién? De rectángulo. Y este es este último llamado de paralelogramo. Bueno, aquí paralelogramo porque no tiene más. Bien. Entonces aquí pues sí quedaría así. Bien. Bueno, entonces digámosle por acá nuevamente
Ok, probemos nuevamente aquí, vengamos al main. Y entonces le decimos por acá, bueno, entonces estamos valores de cuadrado, digámosle que 5, digámosle que 10 y 2, digámosle que vale 7 y 10, y el círculo que vale 10. Bien, entonces, ¿qué nos dice aquí? Bueno, comenzamos entonces a llamar a nuestros métodos calcular área, entonces en cada uno nos salió pues un mensaje diferente. Mire lo que sucedió aquí con rectángulo que salió dos veces. ¿Por qué? Claro, porque es que paralelogramo no tiene un método calcular área. Está haciendo uso del método calcular área ¿de quién? De su superclase que es rectángulo. Entonces, por eso salió dos veces. Llamando entonces a círculo.calcular área. Y nos salen entonces los resultados por cada área, dependiendo en este caso pues de cada objeto que hayamos declarado y que le hayamos dado pues valores. Bien. Bien, chicos. Este ha sido entonces el ejemplo de polimorfismo. Hasta la próxima.